Buenos días, pueblo de México. Hoy es 3 de diciembre. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Maru Campos hace trampa con propaganda personalizada. La CEPAL reconoce triunfo de México sobre la pobreza. Inicia el despliegue de las farmacias del bienestar. Le traigo que Prada compra Versace y James Cameron está en contra de la inteligencia artificial en el cine. No se vayan, que yo le informo. Comenzamos. Buenos días, no olviden suscribirse, comentar, darle like a este video si le gusta. Y mire, le voy a contar que en un capítulo más de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, viola la ley electoral usando recursos públicos para hacer promoción personal de su imagen pública. Le contamos que ahora lanzó toda una campaña de gobierno en donde se encuentra en el centro de todo, en fin. Ya sabemos que Maru Campos no conoce los límites y tiene ahí como un complejo de megalomanía. Y es que fíjese que Maru, como le gusta que le digan, ¿te acuerdas, Coque? Por cierto, feliz cumpleaños. ¿Te acuerdas que a María Eugenia Campos le gusta mucho que le digan Maru? Entonces, de ahora en adelante así le vamos a decir. Bien. Lanzó un montón de videos como parte de una campaña publicitaria en la que aparece una caricatura generada con inteligencia artificial rubia, en un mundo de chalecos azules y gente blanca, recibiendo apoyos y programas de gobierno en Chihuahua. Vea la imagen. ¿A quién se le figura? Me voy a voltear para acá. Usted la está viendo. ¿Qué pasó ahí? Miren, son unos genios. Son unos genios. Pero yo le cuento que de acuerdo al artículo 134 constitucional, Maru estaría violando la ley, pues la Constitución dice que la propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, y en ningún caso incluirá nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. O sea, no hay que ser tramposos con los recursos del pueblo para andar de queda bien en anuncios o redes sociales. Nada en contra de la gobernadora de Chihuahua, pero le recordamos que su cargo implica la rendición de cuentas y por eso, desde este espacio, lo que usted hace es legal, señora gobernadora, ¿es justo? ¿Es responsable? También le preguntamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si este tipo de publicidad de la gobernadora Maru Campos aplica como promoción personalizada. Yo le digo, los expertos en derecho electoral podrán confirmarnos, pero a simple vista, esta es una clara promoción de una caricatura idéntica a la gobernadora, donde hace promoción de programas sociales y acciones gubernamentales que son proporcionados con el recurso público del bolsillo del pueblo. El fin de semana aparecieron varias publicaciones e insertos en medios de comunicación impresos y digitales, donde aparece una imagen animada de una mujer rubia en diferentes personalidades. Ya saben, Maru de todo así. Desde maquinista del tren, heroína de la independencia, exploradora y turista. En todos con el eslogan "Cuenta conmigo", parte de la campaña de promoción turística para visitar el estado de Chihuahua en las vacaciones de invierno. Pero no solo en medios de comunicación tradicionales se promocionó la campaña de la señora Maru. El equipo de SDP Mañana se puso a hacer el trabajo de investigación correspondiente para traerle la información, para tirar los factos con sustento. Si no, ¿para qué? Lo que encontramos revisando la internet, ya sabes, nos metimos nosotros en la interweb y le buscamos por ahí. Y miren, fuimos al canal de YouTube, tanto los canales oficiales del gobierno de Chihuahua como el canal personal de la gobernadora, y encontramos una serie de videos con la caricatura de Maru Campos que se subieron desde septiembre de este año. Sospechoso, por lo menos. Los videos hacen promoción a varios programas de gobierno, entre los que destacan una Maru animada, en unos con chamarra y en otros con chaleco, en unos promocionando proyectos de transporte y en otros actividades turísticas. También destaca la promoción de Medi Maru Chihuahua,
Maru habla sobre los servicios de salud estatales, pero el que más llama la atención es el de Nutri Chihuahua, un programa de apoyos alimentarios. Y miren, la campaña por sí sola da mucho cringe. Y eso por decirlo menos. Pero aquí está un detallito más chiquito, pequeñito, curiosito, así como que no queriendo la cosa, como si en México no existiera la huella colonial que nos dejó el clasismo y racismo. En este programa de apoyos alimentarios que impulsa María Eugenia, muestra cómo vive en un México de unos cuantos, así como todos los panistas. En ese que la diversidad no existe y que en su palestra de privilegio no ve más allá de su poder, que no ejerce para todos, sino para unos cuantos. En su realidad bien alterada, el video animado muestra un salón de clases de una escuela que parece salida de una película de Hollywood, con estudiantes todos de tez blanca y pelo rubio. Así que parece que en Chihuahua no hay gente morena y las escuelas cuentan con una gran infraestructura. Dejamos la interrogante a las autoridades electorales. Ustedes dirán, ¿esto es legal? Y si en este caso específico se utilizaron recursos públicos para pagar la publicidad de la campaña de promoción turística decembrina con una imagen animada de la gobernadora, ¿eso tampoco es ilegal? Traducción. La Maru Campos Pixar podría meter a la gobernadora en serios problemas. Y es que parece que ya le urge salir del gobierno no solo por su falta de buenos resultados, sino porque se anda creyendo esos cuentos desde la dirigencia nacional del PAN que tiene la fuerza necesaria, es que esto no es posible, pero que ella tiene la fuerza necesaria para competir por la candidatura presidencial de 2030. Aunque bueno, si la batalla final es entre Maru Campos y Kenia López Rabadán, pues la verdad es que ni a cuál irle y adiós al PAN. El PAN no entiende que no entiende. Apoyamos la propiedad intelectual y la mini Maru está bien curiosita, la verdad. Pero no porque la monita esté chistosita, la autoridad electoral debe permitir este tipo de violaciones a la Constitución. Que se espere la gobernadora si quiere convertirse en la nueva doctora Simi. Y ya, como corolario, ¿cuánto costó la mini Maru Pixar? ¿A quiénes contrataron? ¿Qué incluye la campaña? Ya la estamos esperando nuestro equipo de redacción actualizando la página de transparencia. Informe al pueblo. Y en otras noticias le cuento que hoy le traemos buenas nuevas. México encabeza la reducción de la pobreza en toda la región de Latinoamérica, ¿sí? ¿Se acuerda que hace unos meses todos celebramos los datos históricos de la reducción de la pobreza gracias a los gobiernos de la Cuarta Transformación? Bueno, pues ahora ese reconocimiento es una realidad a nivel internacional. Le cuento que hace unos días la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, presentó su Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, donde se ofreció un diagnóstico sobre las estructuras de desigualdad y de pobreza en la región. Para la CEPAL, los países de Latinoamérica están inmersos en trampas de desarrollo. La baja capacidad para crecer, las las débiles capacidades institucionales y gobernanza poco efectiva, y la alta desigualdad con baja movilidad social y débil cohesión social. Traducción. Lo que dijo la CEPAL es que los países de Latinoamérica son pobres, tienen gobiernos chafas y los ricos son súper ricos y no dejan a los pobres avanzar. Y ya, eso es lo que dijo la CEPAL. Pues bueno, en medio de todo ese contexto de desesperanza, México se alzó como un rayito de luz junto a Brasil, pues ambos países encabezaron los índices de reducción de pobreza de toda la región. En su informe, la CEPAL señaló que en 2024 se registró un 25% de la población de Latinoamérica en condiciones de pobreza, algo así como 162 millones de personas. Pero que esta cifra representa la más baja de la historia con una reducción de 2.2 puntos porcentuales. Ay, hice verso sin esfuerzo. Bueno, esto respecto a las cifras de 2023. O sea, ahí vamos en la lucha contra la pobreza.
En cuanto a la pobreza extrema, la CEPAL dijo que en 2024 el número de personas afectadas fue de 62 millones de personas, lo que equivale a 9.8% de la población total, y que esta cifra representa una reducción del 0.8% respecto al año 2023. Además, la CEPAL señaló que gracias a México y Brasil, que aportaron el 60 y 30% de reducción respectivamente, Latinoamérica alcanzó un récord histórico a la baja en el número de personas en condiciones de pobreza durante el año 2024. Y se quedó muy cerca de un récord similar para la pobreza extrema. Escuchemos a Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. En 2024, la pobreza por ingreso disminuyó 2,2 puntos porcentuales, alcanzando el 25,5% de la población regional, lo que constituye el valor más bajo desde que hay datos comparables. Por su parte, la pobreza extrema fue de 9,8% de la población en 2024. Esta reducción de la pobreza llevó a disminuir de 174 millones a 162 millones de personas entre el 2023 y el 2024, y estuvo impulsada principalmente por los cambios en México y en menor medida por Brasil. Cabe recordar que el INEGI dio a conocer hace unos meses que la pobreza en México pasó de 51.9 millones de personas en 2018 a 38.5 millones en 2024. Tratemos de dimensionar este triunfo histórico. La Cuarta Transformación sacó de la pobreza a más de 13 millones de mexicanas y mexicanos. Pero de regreso al informe de la CEPAL. Aunque México es el motor contra la desigualdad y la pobreza en América Latina, aún quedan cosas por mejorar, pues los datos señalan que el 10% de los más ricos del país concentran el 33.5% del ingreso nacional, mientras el 10% más pobre se queda apenas con el 2%. Imagínense, y todavía la gente anda ahí diciéndole al tío Richie, como si le fuera a dar algo de su riqueza. Ay, no. Pero miren, volviendo. Cabe recordar que la CEPAL es una comisión regional de la ONU, fundada en 1948, que busca promover el desarrollo regional. Y aunque ha tenido una época muy neoliberal, en los últimos años han consolidado un enfoque más objetivo y humanista. Este pequeño contexto nos sirve para entender que el diagnóstico de la CEPAL no obedece ni a intereses ni a presiones políticas. Por eso es importante su informe sobre México, porque básicamente pone como ejemplo a seguir las políticas del bienestar del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no se han cansado de decir que por el bien de todos, primero los pobres. Y es que, aunque los prianistas sufren y rechazan la entrega de apoyos y pensiones, así como los aumentos al salario mínimo, la CEPAL considera que los triunfos de México contra la desigualdad tienen como base las políticas implementadas a partir del 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Vamos a ver qué dijo José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL, sobre México. Un punto muy importante es que en ambos casos el principal motor de la reducción de pobreza fue el aumento de los ingresos laborales, que ya lo destacamos en las conclusiones analíticas, ¿no? Especialmente el aumento de los salarios. En México, de los 3 puntos porcentuales de reducción, 2 puntos se explican por una mejora en los salarios, impulsados en gran medida por el fuerte incremento del salario mínimo, que fue de alrededor de un 135% real entre el 18 y el 25. Otros factores que contribuyeron en México fueron las políticas como las becas universales en niveles básicos, la beca Benito Juárez, las transferencias a las poblaciones vulnerables y, muy importante, la ampliación de pensiones, la universalización de pensiones para los adultos mayores. En Brasil, de la reducción de 1.9 puntos porcentuales, 1.2 puntos provinieron de los salarios y 0.4 de mayores transferencias públicas no contributivas. En cuanto a la pregunta sobre la conveniencia de replicar estas políticas e instrumentos en otros países, sin duda hay algunos instrumentos y políticas que sí sería deseable replicar. Por ejemplo, la ampliación de los sistemas de protección social, que incluye instrumentos como las transferencias a poblaciones vulnerables, la ampliación de la cobertura de pensiones a adultos mayores,
Y, por supuesto, la viabilidad de hacer esto depende del espacio fiscal en cada país y de la capacidad de gestión y ampliación de la cobertura. Y, por supuesto, de la visión y voluntad política de cada gobierno. El tema del salario mínimo es un poco diferente. Ahí la conveniencia de esta política depende mucho del nivel de salario mínimo que tenga cada país. México era el país con el salario mínimo más bajo de América Latina, por ahí del 2017 y 18, antes de que comenzara esta política. Y su elevación contribuyó mucho a un rebalanceo muy necesario para remunerar de manera más justa el trabajo de las personas. Traducción de lo que dijo la CEPAL sobre México: le estamos ganando la batalla a la pobreza y a la desigualdad por políticas del gobierno que están apoyando a los más vulnerables a cubrir sus necesidades básicas para poder echarle ganas a la vida. Y el resto de los países de Latinoamérica deberían de hacer lo mismo si quieren sacar a sus pueblos de la miseria. En conclusión, la cuarta transformación que ahora encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum le está haciendo justicia al pueblo por todos esos años de olvido y abandono de los gobiernos neoliberales. Y que México tenga como prioridad el apoyo a los más pobres no implica un desastre económico como algunos conservadores repiten y repiten. No está pasando. Miren, lo que sí es que se está construyendo un país más justo y eso ya lo está viendo toda América Latina. Y miren, de última hora, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López, confirmó un nuevo aumento al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026. En el caso del salario mínimo general, que aplica para la mayor parte del territorio nacional, el aumento será del 13%, con lo que el salario mínimo por día pasa de 278 pesos en 2025 a los 315 pesos en 2026. En promedio, el salario mínimo mensual será de 9,582 pesos con 47 centavos. En el caso de la zona libre de la frontera norte, el aumento será del 5%, con lo que la remuneración diaria pasa de los 419 pesos diarios en 2025 a 440 pesos diarios en 2026. En promedio, el salario mínimo mensual para esa zona será de 13,409 pesos. Felicidades por ese triunfo de los trabajadores. Y mire, justo le estaba platicando del reconocimiento de la CEPAL a la política de aumentos al salario mínimo como uno de los factores fundamentales en el combate a la pobreza. Y hoy amanecemos con este nuevo aumento del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pregunto, ¿qué otros países, no solo de Latinoamérica, sino del resto del mundo, tienen este tipo de compromiso con el salario mínimo? Y ojo, que los aumentos van a seguir con la cuarta transformación. Ya le iremos informando. Y en otras noticias, le digo, me voy a acomodar. Es que, ¿saben qué? Me cambiaron la escenografía y ahora no quepo. Estoy escuchando a mi productor que se está quejando. Pero yo voy a continuar mi noticiero. Fíjese, con buenas noticias, con buenas noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó oficialmente el arranque de las farmacias del bienestar, un nuevo esquema que permitirá a los beneficiarios del programa de salud casa por casa recibir sin costo alguno los medicamentos que les sean recetados. Y es que miren, solecitos, ya de por sí es muy mala noticia estar con una enfermedad encima como para tener que andar de aquí para allá buscando medicinas. La verdad es que no se vale, pero hay una esperanza. Parece que llegó la cura para el mal de todos los males, porque en su conferencia de prensa mañanera la presidenta explicó que en la tercera visita del personal de salud casa por casa, los pacientes recibirán una receta que podrán canjear directamente en estos nuevos módulos. La intención es facilitar el acceso a los tratamientos y evitar las filas innecesarias en los centros de salud. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que principalmente se busca garantizar el suministro de medicamentos para enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Las farmacias del bienestar serán módulos pequeños colocados estratégicamente tanto afuera de los centros de salud como dentro de las tiendas del bienestar para que la entrega sea inmediata y cercana.
Además, la presidenta destacó el inicio de la primera etapa en el Estado de México con 500 módulos en funcionamiento y adelantó que para marzo de 2026 tendremos farmacias del bienestar hasta para llevar. Vamos con lo que dijo la presidenta. Uno, el tema que nos comprometimos hace tiempo de farmacias del bienestar. ¿Qué es farmacias del bienestar? Es una forma de distribución y alcance de los medicamentos para todas las personas adultas mayores y con discapacidad que son parte del programa Salud Casa por Casa. Ustedes saben que hay cerca de 20,000 enfermeras y enfermeros principalmente, aunque también hay médicas y médicos, que visitan a todos los adultos mayores y a las personas con discapacidad en sus domicilios. Mire, le traigo las breves de este 3 de diciembre y le tengo algo que nos incomoda a todos, que es que se siguen manifestando por la ley de aguas, por el privilegio de unos cuantos y están usando como botín político a los campesinos y a los productores. Le cuento. ¿Se acuerdan que hace una semana hablamos sobre la ley de aguas que están impulsando el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Pues, ¿qué creen? Que lo volvemos a hacer. Porque el grupo de privados que se vería afectado siguen queriendo aferrarse a sus privilegios y hacen mucho ruido. Y luego, ¿por qué se hace tanta desinformación? Porque, claro, es muy fácil opinar sin fundamento. O también, en el caso de algunos comunicadores, llevar al entrevistado a que hable mal del gobierno, ¿verdad, güera? En fin, le cuento que en esencia esta reforma busca replantear cómo se usa, se administra y se protege el agua en todo el país. Esta no es una normativa nueva, pero se trata de dos iniciativas de reforma, una al Cuarto Constitucional para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, y otra, la Ley de Aguas Nacionales y el artículo 27 constitucional para reafirmar que el agua es un bien público que pertenece a la nación. Con esto se quiere poner fin al acaparamiento, el saqueo de agua y las transacciones entre privados de este bien público. El agua no es una mercancía, es un derecho. Es importante porque es un esfuerzo a la soberanía nacional para que el agua se quede aquí. Y es muy importante que el pueblo de México sepa que los recientes bloqueos a carreteras y las nuevas amenazas de seguir cerrando vialidades por parte de campesinos y agricultores se debe a la presión de grupos privados que están haciendo ahora que su grifo de privilegios está por cerrarse. Miren, esto no es casual. Los que se están manifestando en este momento en caravanas que vienen a la Cámara de Diputados son lideradas nada más y nada menos por un líder de Chihuahua que se niega a que el agua sea para todos y entonces quiere intercambiarla por acuerdos políticos. Le decimos desde aquí, el agua es un derecho, no un privilegio y no es un negocio. En fin. Después de este breve resumen y este bonito puente, le digo que la Cámara de Diputados tiene agendado la discusión de este tema para hoy. Se supone que en estos momentos los diputados están discutiendo esta iniciativa, pero no le cambie de canal, se está poniendo cada vez más divertido porque se están peleando. Anoche el PAN y el PRI se subieron a su macho y aseguraron que si Morena no suspendía la votación de esta mañana en comisiones de la Cámara de Diputados, ellos votarían en contra y háganle como puedan. Ni que les estuviéramos pagando, ¿verdad? En fin, y pues todo apunta a que van a tener que votar en contra porque el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no se pasen, que ya se hicieron 50 modificaciones al dictamen y que ahí muere, que se vota sí o sí. Los panistas y los priistas están ahí presionando a los morenistas a que hagan aún más modificaciones. Yo se lo cuento aquí en breve. Hoy por la mañana también estaban discutiendo esto en medios de comunicación, ya sabes, en medios de comunicación muy afines a la derecha conservadora. Y lo que dicen ellos, el PAN y el PRI, es que son parches. Y lo que ellos quieren es que el agua sí se privatice
digamos, entre comillas, porque quieren que los productores o los que han tenido mucho tiempo en la tierra, pues la puedan heredar a otros, lo que significaría acaparamiento y entonces dejan sin agua al resto de la población. Entonces, la presidenta lo quiere democratizar y dice, a todos nos va a tocar agua, pero pues ellos no entienden. En fin, le digo que los cambios para estas personas no son suficientes y el punto más polémico dicen que es la eliminación de la transmisión de concesiones, como le decía, de agua entre particulares. Hoy la presidenta por la mañana dijo que podrían llegar a un acuerdo y que la herencia podría hacerse en ciertos casos y si no, que vayan a la Conagua y hagan su trámite para que les vuelvan a dar el agua de los predios. En fin, nosotros sabemos que esto trae ahí truco. Con la nueva propuesta, estos permisos deberán regresar al Estado para que la Conagua los reasigne. Los agricultores aseguran que esto les impide heredar o vender sus tierras, pero eso no es cierto, porque primero ellos dicen esto. No podrán vender sus tierras ni heredarlas porque eso les resta valor. Advierten que la medida vulnera sus derechos y abre la puerta a que grandes empresas adquieran tierras a precios bajos, pero eso tampoco es cierto. Los que le están hablando al oído a los productores son quienes realmente quieren quedarse con el agua. Por eso es lo que los reyes del coyotaje, como el PRI y el PAN, y algunos que tienen muchas tierras por ahí, por el norte del país, quieren que la gente crea, cuando en realidad los ajustes a la ley contemplan que en herencias y ventas se mantengan los derechos de volumen y uso, además de permitir la regularización de pozos y títulos ya existentes, con la promesa de que no habrá retroactividad en trámites en curso. Hoy es un día muy importante para el futuro de la ley de aguas y también el futuro de México, porque el agua tiene que ser un derecho para todas y no para algunos cuantos. Y luego le cuento que, miren, ayer nosotros le contábamos en este bonito espacio informativo que Trump estaba metiendo las manos en la elección de Honduras al apoyar a Nasrias Fura. Bueno, pues más allá de la elección en la que, por cierto, hay un empate técnico entre el centralista Salvador Nasralla y el conservador Asfura, el presidente de Estados Unidos dio un indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Déjeme contarle a detalle. Hernández salió de prisión este lunes luego de que Donald Trump lo beneficiara con su perdón. Porque claro, ¿para qué sirve la justicia si el santo patrono en el poder te da un indulto? ¿A poco no solicitó? Mira, Juan Orlando Hernández cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por asociación con el narcotráfico. Trump anunció el perdón en su red social Truth Social, que nadie ve, salvo él. Y luego, ya es bien gracioso porque le hace screenshot a su red social y lo sube a Twitter. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, allí aseguró que Juan Orlando había sido tratado con mucha dureza e injusticia y que otorgaría un indulto total y completo. Su esposa, Ana García, confirmó la salida de prisión en redes sociales. Como le adelanté, este anuncio se produjo en plena efervescencia política en Honduras, porque mire, en las elecciones del domingo, Trump trató de influir abiertamente a favor del candidato conservador Nasrias Fura, del mismo partido de Hernández. Incluso escribió que si Asfura ganaba Estados Unidos, lo apoyaría, pero si no, no iba a malgastar su dinero. La verdad es que el resultado aún es incierto. Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y fue considerado durante años aliado de Washington contra el narcotráfico. Pero, en 2024 fue sentenciado en Manhattan tras demostrarse, repito, que durante más de una década protegió a redes criminales que enviaron más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La fiscalía señaló que recibió sobornos, incluso $1 millón de nada más y nada menos que Joaquín El Chapo Guzmán.
El indulto ha provocado fuertes críticas en Washington. Analistas señalan la doble moral del gobierno de Trump, pues libera a un presidente sentenciado por narcotráfico, mientras que desde hace 3 meses realiza una operación militar en el Caribe contra presuntos narcotraficantes, con más de 12 buques, portaaviones, submarinos y miles de tropas desplegadas. El indulto Hernández, sumado a la intervención directa de Trump en el presente proceso electoral, ha encendido la tensión política en Honduras y ha generado preocupación en la comunidad internacional. Yo le voy a seguir contando cómo acaba esta trama más hondureña. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas algo? Ok, muy bien. Miren, y le cuento que esto no es el único problema que tiene el señor Donald Trump, porque miren, ya hasta se metió Diosito, que le dijera yo. Porque fíjese que el representante de Dios en la tierra, el Papa León XIV, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lanzar una operación para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En declaraciones a reporteros, el máximo representante de la Iglesia Católica hizo un llamado al diálogo antes de una posible intervención en territorio venezolano. León XIV nació en Estados Unidos, pero con la mayor parte de su vida como pastor en Perú, dijo que incluso Trump podría optar por ejercer presión política o económica, pero que no debería tomarse en cuenta un ataque a la soberanía venezolana. Además, el Papa dijo lo que muchos pensábamos, que la situación está muy confusa porque un día dicen que Trump y Maduro hablaron por teléfono, al otro día que el golpe de Estado está muy cerca y luego Maduro se pone a bailar y empezamos otra vez con el círculo vicioso. Un día una cosa, otro día otra. Bueno, no lo dijo así como lo estoy diciendo yo, sino que las voces desde Estados Unidos son confusas y que cambian constantemente. Ya hasta hubo una intervención divina en el tema de Donald Trump contra Maduro. Pero de momento la región sigue en tensa calma y ahora sí que solo Dios sabrá en qué acaba este show. ¿Cómo ves, Solecito? ¿Le vas a Trump o a Maduro en este tirito? ¿Tú, Miguel? ¿Productora, a quién le vas en esta discordia? No me dice. A ninguno. Solecito, ¿nos puedes decir, por favor, cuál es la canción del día? Billie Jean de Michael Jackson. Usted vaya a escuchar Billie Jean de Michael Jackson y tráumese como nosotros nos traumamos con la letra de esta canción. Pero pasando a otro tema, lo siguiente que les quiero contar no solo le interesa a Miranda Presley, sino que sucede, a ti también te importa. Vas a ver cómo sí. Sucede que, como bien diría nuestra querida musa, la moda es una industria de interés global, porque es capaz de mover millones y millones de dólares. Y es que le cuento que la famosa marca Prada anunció la compra oficial de Versace por 1.250 millones de euros. Con este acuerdo, la histórica marca italiana se integra al mismo grupo que Prada y Miu Miu. La operación, ya aprobada por los reguladores, busca relanzar la firma Versace, cuyo desempeño fue discreto tras la pandemia bajo el control de Capri Holdings. Muy mal llevada, si me lo preguntas. Versace vive además una nueva etapa creativa con el diseñador Dario Vitale, que ahora sí es italiano, fíjate. Ya regresa a sus orígenes, que te dijera. Bueno, esta primera colección la presentó en la Semana de la Moda de Milán. Holdings había comprado Versace en 2018 por $2.000 millones, pero no logró posicionarla en el mercado. En 2024, la marca Versace aportó el 20% de los ingresos de Capri, equivalentes a unos 5.200 millones de euros. Ahí su cambio, dice. Para Prada, esto representará el 13% de sus ingresos combinados. El grupo reportó 5.400 millones de euros en ventas el año pasado y prepara ya la integración de Versace a su sistema de producción en Italia, que incluye nuevas fábricas y una academia que ha formado a más de 570 artesanos. Yo le pregunto a usted, ¿hay o no hay dinero ahí en la industria de la moda? Yo creo que sí, mucho, y hay mucha gente que compra ahí Versace y
Miu Miu y todas estas marcas de alto costo. Pero le voy a contar otra cosa. Ya vamos a dejar a un lado la industria de la moda. Y le cuento que el aclamado director de cine James Cameron, sí ese que hizo Terminator, ¿viste Terminator, Rafa? Es su película favorita, dice. Y que después conquistó al mundo con Titanic. Todos aquí hemos visto Titanic una Navidad. Miren, que por cierto, ya que entramos al tema, ¿a usted le gusta el Titanic por qué? ¿Por la trama? ¿Por Leonardo DiCaprio? ¿Por el temazo de Celine Dion? Porque, miren, viendo bien la película, como que es traumática, ¿no? Como que está muy forzada. Déjenos en los comentarios, mire, fúneme si quiere, pero no voy a cambiar mi opinión. Total, que James Cameron rechazó el uso de inteligencia artificial para generar actores y actuaciones completas. Y es que asegura que este tipo de inteligencia artificial cruza una línea peligrosa al crear rostros, voces y emociones sin la presencia de un intérprete real, algo que considera una amenaza al arte cinematográfico. ¡Oh, la, la! Mira, nuestro director hablando. Cameron, así me dice a mí, Miguel, igualito. Cameron aclaró que la captura de movimiento tradicional no debe confundirse con inteligencia artificial generativa, pues en la primera hay actuación real de un actor y se genera un vínculo creativo entre intérprete y director, mientras que en la segunda se sustituye por completo la esencia humana con algoritmos y comportamientos. Yo estoy de acuerdo con James Cameron si me lo preguntas, ¿no? El director dijo que si Hollywood prioriza lo rápido y barato por encima de lo humano, el riesgo no es solo perder empleos, sino también sacrificar la sensibilidad, la vulnerabilidad y los matices que aportan los actores a la pantalla. Yo digo, no sé qué pienses tú, Coque, que también se sacrifica el arte. Aquí estamos viendo a James Cameron. Pero justo eso, o sea, es el arte. ¿Cómo vas a ver a una persona haciendo su arte con su propio cuerpo si ahora todo se va a generar por inteligencia artificial? Digo, hay que ver, pero yo pienso igual que él. La verdad, está medio raro este asunto. También tiene sus matices James Cameron, porque él es el creador de Avatar, que estamos viendo aquí. Que son estos seres azules grandotes con trenzas a lo Bob Marley y que viven en su propio mundo alejado de los humanos y que aman la naturaleza. Pero el detallito es que esa película es pura imagen de computadora, parece más un videojuego que otra cosa. Entonces, ¿cómo está James Cameron en contra de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo produce una imagen, bueno, esta película que está hecha completamente por computadora? Miren, yo pienso, si a mí me lo preguntan, de aquí tiene que salir la discusión. La discusión es, ¿hacemos imágenes por computadora y creamos el mundo de Avatar o los sustituimos absolutamente por imágenes creadas por inteligencia artificial? ¿Usted qué opina? Nosotros aquí, bueno, yo soy más tradicional y yo creo que se deben utilizar a actores y continuar con el arte del cine. ¿Ustedes qué opinan? Aquí dicen que sí, que todo, que inteligencia artificial y lo demás. Usted díganos qué opina. Y yo espero su comentario, ¿eh? Pero hasta aquí me voy a quedar y le digo que usted vaya a nuestro canal, se suscriba, comente, nos diga qué les pareció este noticiario y esto fue todo por hoy, Pueblo de México. Gracias por su atención y nos vemos mañana. Adiós.